Shalom, queridos hermanos, muchas bendiciones del Eterno. Hoy le tengo un tema de abrir nuestra mente, un tema que es para traer luz, no para establecer un dogma, ni para yo poner mi verdad como la única verdad. Porque este es un tema que hay bastantes opiniones diversas. Pero yo le voy a dar mi punto de vista, lo que yo creo de este tema. Y lo he dividido en dos partes. Es Apocalipsis capítulo 12. Está un pequeño título en la Reina Valera que dice La mujer y el dragón. Yo no creo que haya mucha duda de quién es el dragón. Pero donde hay mucha diversidad de temas es quién es la mujer. Y me sorprende las cosas que he escuchado. Entonces vamos a poner mi punto de vista de lo que yo he estudiado, de lo que yo creo. Ahora usted lo analiza y lo estudia y puede sacar sus conclusiones y quizás este tema pues quizás le dé un poco de luz. Y para mí pues es la primera parte de cómo estudiar este capítulo 12. Yo no soy mucho de entrar en temas del Apocalipsis porque creo que todavía hay muchas cosas que están ocultas y como venimos de un sistema de mentira y de engaño y distorsionado, a veces se nos quedan cositas de allá y entonces eso no nos deja ver claramente las cosas. Pero vamos, para poderlo entender, yo lo dividí en dos partes. Primeramente le voy a hablar en el capítulo 12 de la mujer. Y para mí la mujer es Israel. Entonces, en la primera parte de este estudio hablaré de Israel y de la segunda hablaré del dragón. Porque hay dos señales en el capítulo. Uno es una mujer y la otra es un dragón. Y dice así, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, de este verso podemos determinar que el número 12 y 2 estrellas y la mujer representa Israel. ¿Por qué representa Israel? No solamente porque tiene 12 estrellas que representarían las 12 tribus de Israel, y porque vemos en el mismo libro de Apocalipsis donde nos habla de las 144,000 de los 12,000 de cada tribu, de las 12 puertas de Israel. Pudiéramos quizás de ahí decir que sí, aunque otras personas dicen que no. Pero esto lo único que me puede traer recuerdo es el 23 de septiembre del 2017. Muchos hablaron de una señal que se dio en el cielo, donde se alinearon pues las estrellas y bueno, y que estaba la mujer y de ahí pues podemos mirar una señal, algo que se muestra en el cielo determinando que está pronto a acontecer lo escrito en este capítulo. Muchos estarán de acuerdo conmigo, otros en desacuerdo, pero si es una señal en el cielo, así como él muestra la luna, el sol, las estrellas, yo pudiera entender que también dentro de este alineamiento que hubo, también hay una señal, es una señal. Entonces, de otra manera, ¿qué más pudiéramos decir? Bueno, la señal finalmente termina explicándose en el capítulo de qué es Israel. O sea que lo importante es entender qué es Israel. Ahora, dice que la mujer estaba embarazada. Lo dice en el verso 2. Y que clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Los dolores de parto están relacionados con los juicios, con la angustia, con la aflicción, con los tiempos que vendrán, especialmente para Jacob. Y la Escritura nos habla, ¿verdad?, de aquel día. Cuando llegue esta angustia de Jacob, será librada de él. Lo vemos en Jeremías, lo vemos también en Daniel, donde nos habla de esa angustia de Jacob. Lo vemos también en Mateo 24. Que son días de angustia, cual nunca lo ha habido ni lo habrá. Entonces fíjense que
todo esto está relacionado con que la mujer está embarazada, o sea, Israel está en estado de gestación. Isaías 66:9 dice así: yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Yahweh. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Elohim. Entonces fíjense que la Escritura nos habla mucho de esto de provocar el nacimiento, de que hay que nacer de nuevo, de que dolores de parto le van a venir. Entonces, fíjense que esta señal se refiere a Israel embarazada, donde va a pasar por un tiempo de angustia. Está clamando, tiene dolores, en la angustia me buscarán, dice la Escritura, cuando entren en el tiempo de la angustia de Jacob, en el tiempo de la tribulación, en un tiempo cual nunca lo ha habido ni lo habrá, pero de ella su pueblo será librado. Todos aquellos que estén escritos en el libro, y ya lo hemos estudiado y leído anteriormente. Ahora, en el verso 3 hay otra señal, y esa la vamos a dejar para la segunda parte, donde está un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y ese tema, un poco complicado, porque vemos tantas bestias, que si una bestia sube del mar, que otra del abismo. Vamos a tratar de entender un poco, porque le digo que yo no lo entendía al 100%, pero más o menos me quedó una idea. Entonces, en Juan 3:5 dice: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. O sea, tiene que nacer de la palabra, que es el agua, representa la palabra y el espíritu, ¿verdad? Que es el aceite, el fuego, el poder, o sea, nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder entrar en el reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Israel está embarazada y no quiere nacer. Entonces no puede entrar en el reino. Por eso tiene que venir esta angustia. Dolores de parto le vendrán. Entonces tiene que pasar por la angustia de Jacob. Angustia de alumbramiento, porque es un hijo no sabio. La sabiduría, ¿verdad? Si es un hijo no sabio, tenemos que entender que es la sabiduría. Y la sabiduría, ¿verdad? Dice la Escritura que el principio de la sabiduría, o sea, solamente el inicio de esta, es el temor a Elohim. Y el temor lo da el que obedece la Torah. O sea, cuando usted obedece, dice la Escritura en Deuteronomio 4, ese es tu temor, ¿verdad? Esa es tu sabiduría y tu inteligencia. O sea, hagan mi mandamiento para que aprendan a temerme todos los días de su vida. Esta es su sabiduría, su inteligencia, para que todos los pueblos vean, wow, esto es un pueblo sabio. Entonces, como hoy se rechaza la Torah, se rechaza la ley, dice que es abolida, por eso hay una falta de temor. Entonces, no hay sabiduría, es un hijo no sabio, ya debió nacer, no nace, por eso le vienen dolores de parto. Por eso vemos esta mujer que está encinta, clamando, o sea, embarazada, con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Por eso entendemos que la gran señal es Israel y que esta mujer es Israel. Oseas 13:13 dice: dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Israel está embarazado, se detiene a nacer de nuevo. Tiene la información, está en las religiones, en sus doctrinas de toda clase, pero no ha nacido de nuevo. Y hay una promesa, en el verso 14 dice: de la mano del Seol los redimiré. Ahí está, su redentor, los libraré de la muerte. Por eso dice que en la angustia su pueblo será librado. En otras palabras, Israel, que es Efraín, porque si nos estudiamos el libro de Oseas, nos vamos a dar cuenta de que esa mujer, la mujer ramera, carta de divorcio, Israel, las 10 tribus, se vuelven gentiles. Efraín representa la multitud de los gentiles, está entre las naciones. Muchos están viniendo ya a la Torah, pero todavía no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo.
está embarazado, está en la religión, no terminan de entender, no tienen sabiduría. Entonces, Efraín está en las iglesias de hoy, en las diferentes denominaciones, no han nacido de nuevo. Si hubiesen nacido de nuevo, entendieran todo esto, entendieran la verdad, se prepararan. No entienden. Muchos creen que entienden, pero no entienden nada. Aún esos que guardan la Torah, que dicen que guardan el Shabbat, uno los puede ver, uno los puede escuchar y nota que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Hay personas que tienen el don de discernimiento y pueden entender qué espíritus se mueven allí. Entonces, Elohim no va a destruir a Efraín. Él dice que le va a provocar ese parto con dolores, angustia, para que ese dolor, esa angustia le haga buscar y derramar oración y finalmente circuncidar ese corazón. Y en su misericordia y en su gracia, en su favor, Él cumplirá esa promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que Jacob, ¿verdad? Cuando busca a su hijo, cuando viene y lo manda a buscar, dice, tráeme tus hijos, mis nietos, que los voy a adoptar como mis hijos. A Efraín lo bendice y dice que sería fructífero y que su descendencia formaría la multitud, la plenitud de los gentiles, multitud de naciones. Entonces, eso lo dice Génesis 48. Por eso, en este verso 2 dice que estando embarazada, clamaba. ¿Qué es clamar? Gemir, oración, gritar, ayuda, me arrepiento. Ahí está clamando con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ahora, la Escritura nos dice que luego que la mujer está sufriendo, está llorando y nace el hijo, se olvida del dolor. Entonces ahí viene cuando él va a secar sus lágrimas y ya no habrá más dolor, sino alegría. Ahora, vamos a ver qué otros puntos en este capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de Israel. El verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora, es increíble como todavía hay personas que no identifican a la mujer con Israel. Aquí te está hablando claramente que ella fue la que dio a luz un hijo varón. ¿Y quién es este hijo varón? Aquel que va a regir, gobernar con vara de hierro a todas las naciones. Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a todas las naciones. El mismo Apocalipsis dice que él viene y que él gobernará y regirá las naciones con vara de hierro. Y lo dice en el mismo libro, aquí, en Apocalipsis, que él va a regir, y lo dice también en otras partes más de las Escrituras. Entonces, decir que este Israel es la iglesia, gentil y pagana, y no identificar con Israel simplemente porque el pueblo de hoy no se quiere identificar con Israel. Quieren los beneficios y las promesas de Israel, pero usted tiene que ser Israel para heredar las promesas, y eso es lo que el Padre está llamando, a tomar su identidad, a salir del sistema religioso. Entonces, dice que su hijo fue arrebatado para Elohim y su trono. Y esta palabra de arrebatado trae mucha confusión. Porque entonces ahí es que la gente empieza a buscar diferentes interpretaciones. ¿Saben por qué? Porque si estudiamos la Escritura solamente leyendo y no escudriñamos desde el hebreo, nos quedamos ahí con las palabras greco-romanas, griegas, y no buscamos los diferentes significados en el hebreo, no podemos entender realmente que esta palabra, ¿verdad?, arrebatado, tiene varios significados. Es evidente que habla de Yeshua, porque es aquel que va a regir con vara de hierro. Es el hijo que nació de Israel, de la promesa, que liberaría a su pueblo de sus pecados. Entonces, es evidente que habla de Yeshua, quien fue librado del Seol y de la muerte por su Padre, y sentado a su diestra, y siendo el primero de la resurrección, lo cual nos garantiza que librará nuestras almas del Seol, como lo vimos en Oseas 13. Dice, de la mano del Seol los redimiré. Arrebatado, del hebreo Natsal 5337, librado,
entregado. Él fue librado de la muerte. El Padre no dejó su vida, su alma en el Seol, sino que lo libró, lo entregó, lo arrebató de la misma manera que hará con nosotros. Por eso viene angustia para Jacob, de lo cual será librado, será redimido, será arrebatado de la muerte. Igual que Yeshua es el primero de la resurrección y nosotros con él. Entonces vemos ahora cómo podemos entender esta palabra. Cómo es que tenemos que estudiar y escudriñar desde el hebreo para poder entender. Y no decir que esto está hablando de la iglesia, que es arrebatada o de cuántas cosas que por ahí se hablan. Verso 6 dice, y la mujer, entendiendo que la mujer es Israel, por muchas razones que ya dijimos, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Elohim para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, recuerden que 1260 días lo vemos por muchos lugares de las Escrituras en cuanto a tiempos proféticos, 42 meses, 3 años y medio, 3 días y medio, media semana, tiempos y medio tiempo. O sea, todo esto es profético. Ahora, y simbólico. Ahora, ¿qué es sostener? Y esta es otra palabra que la gente dice, bueno, es que los judíos que están, les voy a decir algunas cosas de las que se interpretan, los judíos que están en Israel van a huir al desierto y allí ellos van a ser guardados 3 años y medio, nada le va a pasar, serán sustentados. Otros dicen que por esos 3 años y medio de tribulación, van a ser llevados a un lugar secreto, a una isla, a otro planeta. Otros dicen que esta es la iglesia que se va. Y bueno, y usted va a encontrar de todo. Ahora, vamos a entender primero, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, 3 días y medio. Todo esto es simbólico, profético y literal también. Ahora, ¿qué es sustentar? Usted me está diciendo que si usted es Israel, por ejemplo, usted va a ser sustentado, guardado, no le va a hacer falta nada y no va a pasar nada. Estaría en contra de las Escrituras que dice, y eso lo vamos a ver en el segundo tema de este capítulo, que es el dragón, que dice que persigue a esa guerra y los mata. Entonces, ¿cómo es que aquí dice que te sostiene y en el otro dice que los persigue y que los mata? Entonces, que se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos y que ellos menosprecian su vida hasta la muerte. Ahora, volvemos de nuevo. Tenemos que entender qué significa la palabra sostener. Porque volvemos y es como la palabra arrebatar. Si nos quedamos en el griego, ahí no vamos a entender nada. Por eso tenemos que buscar qué quiere decir sostener. Lo primero, recuerden, este es un tiempo profético, simbólico y literal. En Daniel se nos habla de una última semana. Y este tema tiene bastante diferentes interpretaciones. Y no voy a entrar en el estudio de este tema, pero porque lo que lo quiero hacer entender es la palabra sostener, medio tiempo, 42 meses. Ok, entonces en Daniel se nos habla de una última semana. Y a la mitad de esa semana cesa el sacrificio y cesa la ofrenda. ¿Quién es aquel que hace un pacto con muchos, que lo dice en el capítulo, y que hizo el último y válido sacrificio, a tal punto que cuando él muere, el velo del lugar santísimo se rompe, dando paso a que todos, a través de él, tengamos acceso a la presencia de Elohim, no en un templo físico, sino nosotros mismos siendo esa ofrenda, siendo ese templo. Entonces, Yeshua es aquel que hizo cesar esos sacrificios y esas ofrendas, dejando medio tiempo, dentro del tiempo, media semana, profética, simbólica y a la vez literal. ¿Por qué? Porque si a la media semana él hace cesar, nos queda una media semana, ¿verdad? Que serían 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, simbólicamente.
desde que él hizo esto, cesar el sacrificio hasta que él regrese. Pero también dentro del tiempo final hay 42 meses, media semana, literales también, donde a la bestia, a Satanás, se le da autoridad para actuar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, muchas personas dicen que esto es Satanás, que este es el anticristo que se va a sentar en el templo y que va a quitar los sacrificios. Pero, amados, ¿dónde están los sacrificios hoy? Ya no hay sacrificio válido. El sacrificio cesó con Yeshua. Ya no hay templo. Entonces muchos están esperando que va a haber un templo nuevo y que ahí se van a hacer sacrificios y que luego entonces se va a hacer cesar el sacrificio, independientemente de que haya un templo y que hayan sacrificios. Aquí está hablando de quien hizo un pacto con mucho y que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque el mismo texto, si lo estudiamos en Daniel, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta de que habla del Mesías príncipe, al cual se le da muerte. Entonces, esto lo podemos ver en Daniel capítulo 9. Entonces, fíjense que si lo entendemos, queda media semana simbólica, pero también queda media semana literal de acción de los 42 meses que se le da autoridad al último sistema global que gobernará al mundo y que se le permitirá actuar. Y todo esto es complicadísimo y es un tema. Pero bueno, entonces cuando leía la palabra sustentar, porque yo misma no entendía, yo decía sustentar, o sea que no le va a pasar nada, pero aquí dice que sí lo van a perseguir. ¿Y cómo es eso? Me viene a la mente que a ningún hijo de Israel le pasará nada porque estarán en una cueva o en un lugar guardado y alimentado. Y esto me chocaba, no me hacía sentido. Sustentados, alimentados, guardados. Porque desierto, entendamos, es el lugar espiritual donde Él nos lleva para hablarnos al corazón. Es nuestro lugar seco de angustia, donde Él litiga cara a cara con nosotros en el desierto de los pueblos. Es donde Él nos prueba a ver lo que hay en nuestro corazón, a ver si vamos a obedecer. Entonces hay que pasar por este desierto, así como pasó Israel, para llegar a la tierra prometida. Allí seremos probados. Entonces, desierto es simbolismo de prueba. Entonces, la mujer es sustentada en el desierto. La palabra sustentar, sustentado en el desierto, también sería simbólico. Y si entendemos qué significa la palabra sustentar, comprenderemos más qué quiere decir. Escucha, sustentar es mantener un cuerpo sin caer. 2. Hacer que algo se mantenga o permanezca en el mismo estado o condición. Ejemplo de sin caer. Amos 9 dice que la casa de Israel será zarandeada como el trigo, ¿verdad? Pero que no caerá ni un granito en tierra. Entonces, está relacionado con que no nos falte la fe. Igual pasó con Pedro y los discípulos. Satanás pidió zarandearlo y Yeshua, que intercedió, también he pedido que no les falte a ustedes la fe. Por eso Él promete que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada de lo de Él caerá, nada se perderá. Entonces eso es sostener, sustentar. Por ejemplo, en el mensaje de Apocalipsis que se le dan a las congregaciones, dice: retén lo que tienes. Lo que hoy retenemos, eso nos ayudará a ser sostenidos y sustentados sin caer. Para entender mejor sustentar, vamos a ver algunos sinónimos. Él va a sustentarnos en el desierto. Sustentar es defender, alimentar, amparar, aguantar, soportar, sujetar, sostener. Sus hijos han sido sustentados en las pruebas en el desierto. Por eso se le promete a Israel un tiempo de angustia. Segundo, se le dice: no temas, yo estaré contigo. Tercero, se le promete ser librados, ¿verdad? Aquellos que están escritos en el libro serán librados del tiempo de angustia. También se le dice que cuando pase por el fuego, yo estaré contigo para sustentarte, sostenerte. Y también dice que cuando pase por las aguas, estas no te ahogarán. Entonces son pruebas.
horno de aflicción para probar la fe, ser purificado, por eso es sustentado, para que no caigan en el desierto. Entonces vemos cómo esta palabra nos hace entender más ampliamente el significado, porque si la Escritura dice que seremos probados y que menospreciarán su vida hasta la muerte, evidentemente el sistema va a ser persecución a la mujer, dolores de parto, angustia. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces tenemos que entender es que pase lo que pase, Él estará con nosotros. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Sé fiel, yo estaré contigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar, yo te voy a aguantar. Ahí está. Ahora, a Israel la vemos de nuevo en el verso 11 y dice, y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Al dragón, al sistema, ¿verdad? Y vemos también en Apocalipsis 15 que están parados en el mar de cristal los que vencieron a la bestia, que no adoraron a su imagen. Ellos vencieron. Entonces, ¿cómo vencieron? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, cuando han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Ellos vencieron, Él les sostuvo, en el desierto estuvo con ellos. Entonces, ¿cómo es que es sustentada? Que no falte su fe para poder así entregar su vida hasta la muerte. En el verso 13 vemos al dragón persiguiendo a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, la mujer es Israel. En el verso 14 vuelve y repite que la mujer es sustentada por el tiempo profético determinado. En el verso 15, la serpiente arrojó agua como un río para arrastrar a la mujer. ¿Y qué vemos aquí? La tierra ayudó a la mujer, abrió su boca y se tragó el agua. Entonces ahí vemos de nuevo, cuando pases por las aguas no te van a ahogar, yo te voy a sustentar. Volvemos a ver aquí la protección de la mujer. Satanás le persigue, ella está cumpliendo su misión, su fe es probada hasta que le llega su hora, porque el dragón se le ha dado autoridad para matar a los santos, pero ellos, ahí en sus pruebas, en el desierto, es que ven la mano del Todopoderoso en su vida y esa fe les ayuda a cumplir la carrera y entregarlo todo hasta su vida. Por eso menospreciaron su vida hasta la muerte. En este mismo verso vemos una vez más la furia de Satanás y dice que se fue a hacer guerra contra, fíjense, pongan la atención la palabra guerra y en contra del resto de la descendencia de la mujer. ¿Quién es la mujer? Desde el principio ya vimos, es Israel. ¿Y quién es la descendencia de la mujer? De Israel. Los santos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Está clarísimo. La descendencia de la mujer son aquellos que guardan, que tienen los mandamientos de Elohim. Escuche, los mandamientos de Elohim, porque mucha gente dice que no, que ya los mandamientos de Elohim no son de Yahweh, que son los mandamientos de Yeshua, pero son los mismos. Tienen el testimonio de Yeshua. Ok, esta es la parte que toca a Israel. Entendiendo que la mujer es Israel, ahora vamos a ver al dragón, cuál es su acción. Y esta parte del dragón se la voy a dar en un segundo tema para poder irlo explicando, porque también es un poquito largo como este. Pero mediten en esto. Lean Apocalipsis 12 y miren ahí a la mujer. La mujer es perseguida, la mujer es sustentada, la mujer tiene un tiempo, pero Él lo va a librar. ¿Pero de qué va a librar? Del Seol, de la muerte, su alma. No es que lo va a librar de la vida física, como muchos creen. Es su alma. Su fe no le va a faltar. Él le va a hablar, le va a sostener, le va a aguantar para que puedan perseverar hasta el final. Entonces, esta es la primera parte. Ya luego entonces les preparo la segunda parte, que es el dragón. ¿Y quién es el dragón? Bueno, ya saben, la serpiente antigua Satanás, cómo persigue a Israel. Amén. Elohim me los bendiga. Shalom.